En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de protección. En el nombre de Jesucristo, yo tomo autoridad y ato todos los poderes y fuerzas en el aire, en la tierra, en el agua, debajo de la tierra, en el infierno, en la naturaleza y en el fuego. Dios, tú eres el Señor de todo el universo, y yo te doy la gloria y la alabanza por tu creación. En tu nombre, Jesucristo, yo ato todas las fuerzas demoníacas que han estado en contra de nosotros y nuestras familias, y sello a todos nosotros con la protección de tu preciosísima sangre, que fue derramada por nosotros en la cruz. María, Madre nuestra, buscamos tu protección e intercesión por el Sagrado Corazón de Jesús, para nosotros y nuestras familias. Cúbrenos con tu manto de amor para desanimar al enemigo. San Miguel Arcángel y nuestros ángeles guardianes, vengan a defendernos a nosotros y nuestras familias en la batalla contra todos los malvados que vagan por la tierra. En el nombre de Jesucristo y por medio de su preciosa sangre, yo ato y ordeno a todos los poderes y a las fuerzas del mal a salir ahora mismo de nosotros, nuestras casas y nuestras tierras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios fiel y compasivo. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su cruz y de su sangre, nosotros atamos el poder de los malos espíritus y les ordenamos a no bloquear nuestras oraciones. Rompemos cualquier maldición, conjuro o hechizo enviado contra nosotros y los declaramos nulos o inválidos. Rompemos las asignaciones de cualquier espíritu enviado contra nosotros y los enviamos a Jesús para que se disponga de ellos como Él quiera. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros enemigos mediante el envío de tu Espíritu Santo para llevarlos al arrepentimiento y a la conversión. Aún más nosotros atamos toda interacción y comunicación con los espíritus del mundo infernal, según nos afecta a nosotros y a nuestra oración. Te pedimos por la protección de la sangre derramada por Jesucristo sobre nosotros y nuestras familias. Gracias, Señor, por tu protección y por enviar a tus ángeles, en especial a San Miguel, el Arcángel, para que nos ayuden en la batalla. Te pedimos que nos guíes en nuestras oraciones, compartas con nosotros el poder de tu Espíritu Santo y la compasión. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este video vamos a hacer el tercer punto de acceso que Satanás tiene sobre nosotros. Entonces hablamos primero del primer punto de acceso, que es la falta de perdón, traumas, miedos. El segundo punto de acceso son todas aquellas relaciones no saludables, donde Satanás también puede tener acceso, donde se brinca, especialmente en las malas amistades. Y ahora en ese tercer punto vamos a hablar sobre el ocultismo, que creo que es uno de los puntos más fuertes, donde en mi propia experiencia como sacerdote yo pensaba que esto verdaderamente no sucedía. Yo cuando estaba en la preparación en el seminario a veces me hacía esta pregunta, que qué tanto yo necesitaba saber sobre este tema para según yo estar preparado, o si verdaderamente no necesitaba nada porque pensaba de que tal vez no era necesario, no había necesidad con la gente en lo que ellos estuvieran viviendo. Y una de las cosas que me pasaron al puro ser ordenado sacerdote, me mandaron a la primera parroquia, era que me empecé a topar con estos casos, los casos donde las personas estaban metidas en el ocultismo, ya sea santería, ya sea Santa Muerte, ya sea Ouija, ya sea todo ese tipo de cosas, y me di cuenta de que la gente hoy en día, aunque estamos, por ejemplo, yo estoy viviendo en Estados Unidos, aún así aquí en Estados Unidos, o sea, pasa esto. Yo pensaba que tal vez esto pasaba tal vez en los pueblos lejanos donde probablemente no hay mucha educación o accesos, oportunidades. Y no me di cuenta que no, que también acá en Estados Unidos está pasando todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde tuve que, como se podrá decir, no, abrir los ojos un poquito más y empezar a hacer un poquito más de lectura, de investigación sobre estos temas. No era tanto porque al principio yo quería, porque no era algo de mi interés, sino porque miré la necesidad. Yo empecé más que nada a entrar a todo ese tipo de temas por la necesidad que yo miré con la gente, porque se me hacía que no iba a ser o me iba a faltar algo en mi vocación sacerdotal, pastoral, si no entendía qué era lo que estaba sucediendo con todo esto
Y lógicamente es muy fácil decir, ¿sabes qué? Tienes un problema mental, ocupas un psicólogo. Cuando probablemente sí en muchos casos se necesita terapia. No estoy negando la terapia, sé que la terapia puede ayudarle a muchísimas personas, pero me empecé a dar cuenta de que a veces la terapia no era suficiente y estaba este lado espiritual, que es el lado del ocultismo, que por esta razón muchas personas tenían problemas mentales o hasta enfermedades. Entonces, cuando empezaron a llegar conmigo, pues tuve que empezar a investigarme, ¿no? Informarme, leer libros, qué era lo que estaba sucediendo con todo este tema del ocultismo. Y uno de los textos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento es cuando dice en el Éxodo 20, versículo 5 en adelante, dice, pues yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, infligiendo castigo por la maldad de sus ancestros en los hijos de aquellos que me odian hasta la tercera o la cuarta generación. Entonces, aunque normalmente se ve en el contexto general del pecado, su contexto particular es el pecado de adorar falsos ídolos. Ese contexto está relacionado donde Dios castiga hasta la tercera o cuarta generación, está relacionado al ocultismo. Y esto es clave entender. Entonces, si te fijas, el primer mandamiento, a mí me cayó es el 20. El primer mandamiento está relacionado a no meterte al ocultismo. Y ese es el primer mandamiento. Normalmente en español decimos, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero ahí le faltó ponerle lo demás, ¿no? Y no tendrás dioses falsos. Y dioses falsos está referido a Baal en el Antiguo Testamento, está referido a todos esos tipos de dioses, al becerro que se hicieron después de salir de Egipto. Rápido hicieron un becerro y empezaron a adorarlo. A eso se está refiriendo. Entonces, cuando les dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás esculturas ni imágenes alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Otra vez esto lo vemos en Éxodo 20. El contexto es el ocultismo. El contexto de estas citas bíblicas es el ocultismo, no tiene nada que ver con la Virgen María y no tiene nada que ver con los santos. ¿Por qué? Porque ellos todavía ni existían para empezar. Entonces yo no les estaba hablando de algo que todavía ellos no estaban viviendo, les estaba hablando de algo que ellos estaban viviendo, que era otra vez ese becerro que habían construido de oro y lo estaban adorando, y ese becerro no nomás era un becerro, tenía referencia a la religión pagana. En las religiones paganas normalmente hay ocultismo, es adoración a Satanás. Eso es lo que es. Ese becerro representaba la imagen de Satanás. Es por eso que se los prohibió. Entonces este es el pecado. De pecado se podrá decir, hasta lo dice el padre José, es un pecado muy fuerte, muy grave, el meterse al ocultismo. Y ahorita vamos a empezar a ver diferentes cosas que hay en el ocultismo, pero en general, simplemente es en general. Cualquier cosa que sustituya a Dios metiéndose por el lado del ocultismo, que ya pueden ser amuletos, ya puede ser Ouija, ya puede ser la muerte, ya puede ser todo ese tipo de cosas, cualquier ese tipo de cosas, estamos quebrando el primer mandamiento. Y ahí es donde Dios dice que es un Dios celoso, no le gusta que le des tu amor. Adorar a alguien, por ejemplo, esa palabra, ¿no? Adoración, normalmente cuando adoras a algo o a alguien es porque lo amas. Por eso se dice, solamente adorarás a Dios, solamente amarás a Dios, no le tienes que dar tu amor, tu corazón a Satanás. Y muchas personas, desgraciadamente, toman esa decisión. A veces sí lo toman por hacer maldad, que normalmente dicen, no, eso es brujería negra. Otros lo hacen porque quieren salud, porque no encuentran la respuesta, quieren hasta un novio, quieren dinero, todo ese tipo de cosas. Todo eso, aunque digan que es magia blanca, es ocultismo y le pertenece a Satanás. No importa. Entonces vas a hacerte una limpia. Eso le pertenece a Satanás. Y a veces cuando van a hacerse limpias, tienen imagen de la Virgen, tienen imagen de los santos. Todo eso es show, todo eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y atrás de todo eso está Satanás. Si se fijan, yo no estoy haciendo limpias, los padres no hacemos limpias porque no se necesita. Lo que se necesita son los sacramentos, se necesitan las confesiones, se necesita la Eucaristía, unción de los enfermos. Y claro que sí, estas oraciones de liberación que son parte de la tradición de la Iglesia Católica, donde santos las usaron para liberarse de Satanás. Entonces esa es la idea. El primer punto, el primer mandamiento es no entrarás en el ocultismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué significa que Dios sea celoso? Eso es muy, muy interesante, ¿no? Que dice que Dios es un Dios celoso. No celoso en el sentido donde es tóxico, ¿no?
Es en el sentido donde se siente rechazado de una manera muy personal en favor de otro. Entonces, estamos aquí viendo una de los pecados más grandes. Entonces, Dios es celoso en el sentido donde Él te creó para Él, para que lo ames, porque en ese sentido Dios sí está esperando que tu amor sea para Él. Y aquí me he encontrado que muchos de los problemas que hay en los temas de matrimonio o de amor está relacionado a esto, donde la persona, esa es la idea de la samaritana, donde estaba buscando ese amor en los hombres, ya llevaba 6 hombres y ninguno de ellos era su esposo, y Jesús se lo dice ya como profeta. Ya después le dice, si bebieras del agua que yo te daré de beber, jamás tendrías sed. Se está refiriéndose al amor, en el sentido donde si empiezas a beber del amor de Dios, a darle tu corazón a Dios, se te quita esa sed de andar buscando amor por otras partes. Entonces, en el tema de amor sucede mucho, es muy común todo eso, porque están buscando saciarse, llenarse de algo más que no es de Dios, y es ahí donde también empiezan los pecados y los problemas. Entonces Dios es un Dios celoso donde quiere tu amor, quiere tu corazón, y le corresponde a Él y a nadie más, no le corresponde a Satanás. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a meterse al ocultismo, lo que están haciendo, tal vez hasta inconscientemente, no sé qué tan conscientes, unos sí, otros no, pero como sea, lo que están haciendo es que están confirmando a Satanás en su ser como Satanás y le están dando la gloria y el honor a él y no a Dios. Y de esta manera que él obtiene un tremendo poder sobre nosotros. Entonces, esta es la manera que Satanás tiene poder sobre ti y sobre tu vida. Esto me ha tocado escuchar historias, lógicamente, personas que han adorado a la muerte, a la Santa Muerte. Y ya después cuando mueren de unas maneras horribles, la manera que me las han describido, como han morido familiares de esas personas. Es brutal, es sin misericordia, es totalmente sangriento muchas de las veces. Entonces, al final del día eso va a ser el pago, o sea, estás adorando, si el que se mete a adorar a Satanás, al final del día te la va a cobrar con tu vida o con la vida de los hijos. Y muchas personas, o sea, les han pasado todo ese tipo de historia por meterse a todo esto, por darle la gloria, el honor, el amor, la vida a Satanás, pensando de que pues ahorita me va bien, pero después vienen las consecuencias muy duras, muy difíciles. Entonces nos dice que las escrituras nos comunican este día a través del lenguaje de los celos y sus consecuencias a las generaciones siguientes. Este es el pecado de los pecados que trae consigo el castigo de los castigos, por así decirlo, y por eso se dice que el castigo se sigue pagando a través de las generaciones. Entonces acá peca, por decirlo así, el abuelo, entonces empieza a pagar a través de los hijos o de los nietos. Y la manera que lo pone el padre de Joseph, que también estoy de acuerdo, es, por ejemplo, con un toque o un choque eléctrico, cuando una persona le da tocas, por ejemplo, el cable de la luz, pues te va a dar toques, se va a pasar la electricidad a través de tu cuerpo, si estás agarrado a otra persona, se le va a pasar. Así estamos, como estamos seres sociales, así está la línea, así se viene pasando. Así es como funciona. Entonces tú dices, pero yo no tuve nada que ver, yo simplemente soy el hijo o el nieto, pero estás en esa línea. Entonces lo que se necesita hacer es estas oraciones de liberación para que se corte. Sí me tocó ver esto donde la nieta estaba sufriendo, estaba teniendo enfermedades, no entendían qué era lo que le estaba pasando, los doctores tampoco, hice esta pregunta sobre el ocultismo, salió que sí había, entonces se tiene que hacer como una examinación de conciencia, donde había ocultismo tanto del lado del papá o de la mamá, de las dos líneas, se dio cuenta de que sí había, se hizo una oración de liberación y la niña salió del hospital. Entonces, lo que le estaba afectando era la culpa que se le estaba brincando a ella simplemente por ser la nieta. Sin embargo, no estamos solos. Jesucristo está con nosotros y lo que quiere es romper eso para que no se le pase a las siguientes generaciones. El que quiere que se pase es Satanás porque él quiere causar dolor. Él es su principal motivo, es meter dolor. Por ejemplo, aquí también dice que el pecado de la idolatría se puede ver con el ocultismo, pero él también lo maneja con el dinero, con el materialismo, donde nos consume. Entonces el materialismo se puede ver otra manera de idolatría, donde se pone el dinero, el trabajo sobre todas las cosas. Muchas personas hacen eso. Y sí me ha tocado ver que las personas que ponen el trabajo y el dinero sobre Dios acaban con muchísimas enfermedades. Y ahí es donde viene algo muy interesante, donde
gastaron toda su vida para hacer dinero y una vez que se enferman, gastan todo ese dinero para querer recuperar la salud. Y muchas veces ya ni lo logran. Entonces, Dios viene primero sobre todas las cosas y también sobre el trabajo. Y esa es una de las tentaciones que tuvo Jesucristo cuando fue tentado por Satanás, ¿no? Tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. La palabra quiere decir las promesas de Dios hacia su pueblo. Y lo que Dios siempre nos dice es no te preocupes por el dinero. Ese es uno de los primeros pasos en la vida espiritual que tenemos que dar, en no preocuparnos por el dinero, porque nos dicen, miren las aves, los pájaros del cielo, no hacen nada, no trabajan. Y Dios sale todos los días y les da de comer. ¿Cuánto no vales tú más que ellos? Entonces, uno de los obstáculos en la vida espiritual es pasar esa prueba de no me voy a preocupar por el dinero que yo necesite o lo necesario me va a llegar porque Dios es mi Padre y Él se va a preocupar de mí. Entonces primero tengo que buscar la voluntad de Dios y todo lo material que yo necesito va a llegar. Y las personas hacen lo opuesto. Y aquí es donde viene el problema. Entonces yo me preocupo de todo lo material porque no confío en Dios, que Él me va a proveer. Y entonces es donde ponen lo material como si fuera su Dios. Y es ahí donde se desvelan, se gastan, son muchísimas horas. Conocí una persona que trabajaba casi de 12 a 14 horas todos los días, hasta que no le dio una enfermedad rarísima en el cerebro. Ya durante su enfermedad perdió trabajo, perdió su casa, perdió muchas cosas. Y ahí es donde se dio cuenta de que su Dios había sido el trabajo. Y por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. Otras cosas que hay en el ocultismo va a ser la superstición. Las personas se vuelven demasiado supersticiosas, pero muy supersticiosas. Y aún así, cuando se regresan a la Iglesia Católica y van y se confiesan, muchas de ellas todavía le batallan con la superstición. Entonces, eso va a ser una de las consecuencias de entrar en el ocultismo, que se vuelven muy supersticiosos. Otra de las cosas que hay en el ocultismo va a ser la santería, rituales desordenados de la religión africana, todo ese tipo de cosas que hay, todo lo oculto. Entonces es como una corriente eléctrica que va a afectar de generación en generación y lo que se necesita es que alguien suelte, se desenchufe, se desprenda de esa corriente eléctrica y hasta ahí paró. Por ejemplo, esto de que dice de que a veces en el ocultismo se va acompañado de una fe muy superficial. Es, por ejemplo, a mí me tocó ir a bendecir la casa de una persona que había estado metida en lo oculto, ya había salido por varios años, pero quería que fuera a bendecir su casa. Fui y una de las cosas que noté es que me decía, por ejemplo, eché agua bendita en un cuarto, me dijo, oh padre, le faltó en esa esquina. Y le dije, ok, pero pues ya rocié todo el cuarto, o sea, sí está bendito. No, es que tienen que ser exactamente en las esquinas. Entonces ya es donde empecé a notar de que había un poquito de superstición. A veces hay superstición, a veces a que, por ejemplo, el cómo doy una bendición, o hasta a veces a cómo me persino, y la persona se puede decir, no, es que no se persinó bien, tiene que ser exactamente así. Entonces puede que haya también un poquito de superstición en muchísimas de esas cosas. Donde tal vez se está rezando el rosario y se te pasa una Ave María, y no, se te pasó una Ave María y hasta se enoja, ¿no? Y es de que, pues, espérate, no pasa nada. Entonces, hasta el cómo se cuenta, cómo se agarra el rosario y todo ese tipo de cosas se puede llegar a la superstición y se puede llevar a una religiosidad extremosa y eso ya no es sano en la vida religiosa, ya no es sano. Entonces el castigo entre comillas, no es tanto que Dios lleve al fuego y al azufre a las generaciones como suena. El castigo, otra vez entre comillas, simplemente es heredar los patrones que oponen a nuestro espíritu contra Dios. Entonces, si el abuelo estaba metido en el ocultismo, en la masonería, todo ese tipo de cosas, normalmente lo empiezan a heredar la falta de fe. Y eso se nota mucho ya con los hijos o con los nietos, que hay falta de fe. Entonces ya lo heredaron. Entonces, enfermedades, otra vez sigue siendo lo mismo, consecuencias de todo esto. La presencia del elemento del ocultismo en una familia pone un caos total en la vida de esa familia y la perturba de una manera increíble. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es una investigación de nuestro árbol genealógico, el árbol de donde venimos, papá, mamá, abuelos, y tratar de ver dónde puede haber algo de ocultismo.
Y nos da en el apéndice número 3, está todo lo que puede, en el libro, te da todo lo que puede estar relacionado con el ocultismo. Te hace demasiadas preguntas en ese apéndice número 3, donde te viene mucho el cuestionario. Y esto lo puedes hacer en la siguiente hoja. Esto ya sería la tercera hoja, donde ya puedes empezar a hacer la lista si sí o no. Por ejemplo, aquí una de las preguntas que dice, ¿alguna vez has consultado con adivino, psíquico, alguien que te haya leído las cartas, la mano, las hojas de té, el café, el chocolate, la bolsa de cristal? ¿Sí o no? ¿Has ido a que te lean el horóscopo o te han hecho un mapa para predecir el futuro? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te han leído las cartas o has leído tú para predecir el futuro? ¿Te han hipnotizado? ¿Alguna vez has practicado yoga? Ahorita vamos a hablar de la yoga. Ejercicios relacionados con la yoga o practicado meditación trascendental, toda la nueva era. Espiritistas, reuniones de videntes. Algunas veces has tenido una lectura de la reencarnación de tu vida. Algunas veces has jugado con la Ouija u otro juego que puede predecir el futuro, fortuna. ¿Alguna vez has consultado numerólogos o espiritistas? ¿Algunas veces has sido un medium o canal para los espíritus? ¿Alguna vez has practicado la escritura automática? ¿Alguna vez tú o alguien de los tuyos ha practicado brujería de agua usando un péndulo? ¿Alguna vez has leído o tienes libros de astrología, adivinación o prácticas de la nueva era? ¿Alguna vez has jugado juegos ocultos como la percepción extrasensorial, la telepatía, Kabbalah, Dungeons and Dragons? ¿Alguna vez has tratado que una persona te llame o que te escriba usando el poder de la mente? ¿Alguna vez has buscado sanación a través de la magia, curandero, encantamiento, pociones mágicas, cristales, sanación psíquica, hipnosis, sanación metafísica, el uso de péndulos para inducir un trance y diagnosticar otros medios ocultos? ¿Has visitado algún quiropráctico que usa el yin yang como tratamiento de las fuerzas universales de la vida en la espina dorsal? ¿Alguna vez has buscado encontrar objetos o personas perdidas consultando a alguien que sea psíquico, clarividente, que use el sexto sentido, poderes psicométricos? ¿Alguna vez has practicado el levantamiento de objetos, mesas o levitación? ¿Has buscado comunicación con apariciones que no son de Dios? ¿Has participado en la adoración en un templo o altar pagano? Por ejemplo, budista, mormón, masónicos, todo aquello que no es relacionado al cristianismo. ¿Has usado o regalado un amuleto, talismán o un objeto de buena suerte o de protección? ¿Has leído o tienes literatura ocultista o espiritismo, como libros de astrología, la interpretación de los sueños, la metafísica, cultos religiosos, autorrelaciones, leyendo la fortuna, magia, percepción extrasensorial, clarividencia o fenómenos psíquicos? ¿Alguna vez has llamado las líneas psíquicas por teléfono o por computadora? ¿Tú tienes algún objeto o libro en tu posesión que pueda tener una presencia o influencia demoníaca? ¿Has recibido un amuleto u otros objetos de alguien que practique el ocultismo? ¿Alguna vez has practicado alguna forma de encantamiento mágico o algún rito? ¿Posees algún objeto del ocultismo, de religiones paganas, santerías, reliquias, artefactos que pudieron haber sido usados en templos paganos, como en la práctica de la brujería, magia, adivinación, espiritismo? ¿Alguna vez has escuchado música rock por largos periodos de tiempo? ¿Te has identificado fuertemente con un músico muerto? ¿Te identificas fuertemente con un actor de cine o una figura famosa muerta? O aquí también dice hasta viva. Algunos de tus familiares vivos o muertos pertenecen a los masones, The Molloy, Eastern Star, Rainbow Girls, Job's Daughters, Shriners, sociedades secretas, todo lo que tiene que ver con sociedades secretas. Y si has estado involucrado o alguien en tu familia ha estado involucrado en esto. ¿Buscas ver el aura? ¿Alguna vez has sentido alguna presencia demoníaca? ¿Has sido visitado por un demonio o espíritu maligno? ¿Alguna vez has sentido ira, deseos de cometer suicidio o asesinato? ¿Alguna vez has maldecido a alguien o deseado su muerte? ¿Has estado involucrado en algún grupo involucrado en rebelión, odio, terrorismo? ¿Has estado involucrado en una secta que adore al diablo? ¿Has estado involucrado en magia blanca, haciendo supuestas cosas buenas a través de control de poderes sobrenaturales o psíquicos? ¿Has estado involucrado en magia negra, el control psíquico a través de maldiciones, uso de las artes negras o algún otro poder demoníaco con el propósito de hacerle daño a alguien?
¿Has hecho algún pacto de sangre? ¿Has estado involucrado o asistido a reuniones conducidas por cultos modernos como la Teosofía, el Camino, los Hijos de Dios, Ciencias Cristianas, los Testigos de Jehová, Unitarianismo, Unity, Cienciología? ¿Sabes si alguno de tus padres, abuelos o bisabuelos han estado involucrados en las ciencias ocultas? ¿Has asistido a una reunión o pertenecido a un pacto? ¿Has hecho una promesa o juramento con Satanás? ¿Has hecho un pacto de sangre con Satanás? ¿Has sido víctima de abuso en un rito satánico? ¿Has atendido algún servicio de brujería o de vudú? ¿Has tenido alguna relación íntima con alguien involucrado en brujería? ¿Has sido involucrado en actividades de pecado intenso y adictivo que te ha llevado a ser oprimido por un espíritu de pecado como la pornografía? ¿Has estado drogado de tal manera que te has abierto a una presencia diabólica cuando tu espíritu estaba fuera de ti y sin protección? ¿Has sido espectador de literatura o películas que son de naturaleza demoníaca? ¿Estás propenso a la superstición o fascinación con lo diabólico? ¿El Espíritu Santo te revela algo más en tu mente? Si algo más te revela, lo puedes poner también, sí o no. Y también cuestionario de los pecados de la carne. ¿Alguna vez has usado marihuana, cocaína, crack, alguna droga que altera tu mente? ¿Has abusado algunas drogas prescritas por doctores? ¿Has observado artes abstractos mientras has estado bajo la influencia de los estimulantes alucinógenos? ¿Has tenido algún problema con el alcohol? ¿Alguna vez has visto pornografía, Playboy, todo ese tipo de cosas? ¿Bares de mujeres desnudas o películas pornográficas? ¿Has tenido problemas con la masturbación habitual? ¿Has visto presentaciones de desviación sexual, homosexualidad o lesbianismo? ¿Has estado involucrado en sexo de grupo, bestialidad? ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con alguna persona que no fuera tu esposo o tu esposa legal? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Si lo recuerdas, pon sus iniciales para que después otra vez vamos a hacer la oración de la paraliturgia en el último video. Pero ese es el cuestionario que nos piden que contestamos, sí o no. Otra vez puedes encontrar el link de todo este cuestionario de las 4 hojas en el internet. Solamente pone ahí en Google las 4 hojas de la sanación de familia y ahí te va a aparecer el link. Entonces todo esto, ¿no? Es lo que involucra lo que es el ocultismo. Dice en la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, que Satanás siempre está rondeando como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces se presenta el momento más vulnerable de nuestras vidas muchas veces para presentarnos el ocultismo como una salida fácil. Ahorita voy a hablar de los objetos. Aquí les llamo objetos exóticos, pero básicamente son cualquier talismán, medallas, todo ese tipo de cosas. La idea es averiguar si te dieron algún objeto que tal vez tengas, que tengas duda de dónde viene este objeto. Y si sabes que este objeto viene de un rito, de algo que fue involucrado con brujería, que para la buena suerte, todo ese tipo de cosas, es mejor sacarlo de tu casa, sacarlo de tu vida. Y la idea es averiguar si tuvo alguna actividad en el espiritismo que está conectado con este objeto. Si no tuvo nada, no pasa nada. Te puedes quedar, no pasa absolutamente nada. Pero si tú dices, no, es que tal vez aquí sí está, pues más vale estar más seguro, no más protegido. Yo en lo personal no trato de tener nada de ningún objeto, no tengo absolutamente nada de eso. Todos mis objetos que tengo son relacionados a la fe católica. Tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe, tengo la imagen de Jesús, de la Divina Misericordia, rosarios, todo ese tipo de cosas. Esas son las imágenes que yo cargo. Todo lo demás, aunque tal vez no haya estado involucrado en el ocultismo o en el espiritismo, como quiera personalmente, pues no me gusta. Y la idea es de que Satanás usa todos esos objetos porque le gusta andar copiando a Dios. Entonces, Dios lógicamente sí nos permite tener imágenes, tener objetos que nos ayuden a conectarnos, a madurar en la vida espiritual y tener esa comunicación con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, venerar y tener ese apoyo tanto de los ángeles, de los santos, es indispensable, es muy necesario para la vida espiritual como protección, como ayuda en el camino. Pero lógicamente Satanás le va a copiar al diablo, va a traer sus propios objetos para introducirse a nuestras vidas. Aquí nos dice que algunos
productos manufacturados a veces pueden llevar una presencia espiritual negativa sobre ellos, porque a veces cuando los están fabricando, les están fabricando haciendo oraciones para que se les pueda pegar un demonio, un espíritu. Por ejemplo, aquí dice que una vez un sacerdote de Canadá, que en su trabajo en el Ministerio de Liberación, él estaba en ese ministerio, rescató a una mujer de posesión satánica, que teme profundamente. Para dar gloria a Dios, ella se ofreció a ayudar al sacerdote en su ministerio. Una vez mientras estaban en un restaurante con ella, vio a un hombre que llevaba una camiseta muy bonita, solo una playera, camisa, que realmente se destacaba en él. Comenzó a preguntarse en voz alta el padre dónde podría comprarse una igual. Gracias a Dios lo pensó en voz alta, ella lo escuchó y le dice: Padre, manténgase lejos de ese tipo de camisas. Nosotros las hacíamos mientras yo estaba allí en el grupo satánico. Entonces sí, lógicamente los grupos satánicos van a promover sus imágenes a través de camisas, ropa, accesorios, todo ese tipo de cosas. Muchas veces podemos decir simplemente son productos comerciales y puede que no tengan absolutamente nada, puede que sí. Otras puedan que sí tengan algo, ¿no? Que sí lleven algo. Por eso es mejor, preferible estar protegidos. Por ejemplo, nosotros como católicos llevamos a nuestros hijos, a ser bautizados, todo ese tipo de cosas. Pero también hay papás que llevan a sus hijos a ser consagrados a Satanás, a la muerte, hacen todo ese tipo de consagraciones. Entonces, eso es donde se viene lo que es la línea generacional y donde se empieza a pasar. Entonces, ahí hay mucho dolor, lógicamente, se va a desatar muchísimo la miseria humana, muchísimo dolor otra vez. Satanás es el que quiere retorcernos de dolor y sufrimiento porque fue puesto ahí de una manera poderosa a través de las consagraciones a Satanás. Padres han incursionado en el ocultismo y nos aseguramos de limpiarlos de cualquier posible consagración a Satanás durante su infancia. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es Cristo. Tan desconcertantes como estas cosas del ocultismo pueden ser, son cosas que nos llevarían a preguntarnos, como una vez le preguntaron a Jesús, sus discípulos, entonces, ¿quién puede salvarse? Y entonces dice, lo que es imposible para nosotros lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dios sí puede. Eso lo vemos en Marcos 10, 26, 27. El Padre nos ha enviado a Jesucristo para rescatarnos de todas estas múltiples trampas de Satanás, y solamente utilizando el poder de la palabra, en nombre de Jesús, su sangre, la sangre del Cordero, es muy eficaz para todo ese tipo de liberación o de desenchufarnos, desprendernos de todo eso. Entonces hay que aprender a usar e invocar el nombre de Jesús constantemente en nuestras vidas para librarnos de todo esto. También es muy bueno tener agua bendita, sal y aceite. Yo normalmente en los talleres que he dado de sanación les pido a las personas cuando toca ese tema que que traigan aceite, agua y sal. Y hago una oración de exorcismo para estas cosas. Puedes ir a tu parroquia, puedes ir a un sacerdote a preguntarle. Primero es mi recomendación, pregúntale si él hace ese tipo de cosas, de bendición sobre agua, aceite y sal. Muchos padres van a estar abiertos a esto, otros padres no están tan abiertos. Entonces aquí viene mucho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué unos padres sí creen en esto y otros padres no creen en esto? Yo me he dado cuenta que la respuesta más simple es miedo. Es miedo. Muchos padres te van a decir, es que yo no tengo ese don, yo no tengo el don de la liberación, pero yo sé que al estar escuchándolos me doy cuenta de que atrás de todo esto, puede que sí no tengan el don, no tengan el tiempo, porque a veces el ministerio sacerdotal sí requiere muchísimo tiempo. Pero atrás me he dado cuenta que hay miedo a Satanás. Entonces, pues para mejor evadir el miedo, pues no le entro. Sin embargo, pues ya me di cuenta de que pues había una necesidad, y pone que al principio sí tenía un poco de miedo. Yo le pedí a la Virgen que me ayudara, y gracias a Dios la Virgen de Guadalupe fue la que me quitó el miedo. Yo se lo debo a ella, que me ayudó muchísimo para quitarme el miedo y poder enfrentarme en contra de Satanás. Pero entonces sí recomiendo tener sal, aceite, agua bendita exorcizada por un sacerdote, claro que sí. Y si no, como quiera, sigue con tu fe y sigue invocando la sangre preciosa de Jesucristo, sigue yendo a la oración, sigue con el rosario, todo ese tipo de cosas te va a ayudar muchísimo. Una vez alguien me preguntó de que si la persona, si estaba bien con Dios, en estado de gracia, no tenía pecado mortal, iba a misa, se comulgaba, confesaba,
que si tenías Satanás poder sobre esa persona. Y lógicamente es muy difícil que Satanás tenga poder sobre esa persona. Es muy difícil que penetre a una persona en su alma, que entre en el alma o que la posee. Una persona para ser poseída, para que la posea un Satanás o un espíritu demoníaco, tiene que estar en pecado mortal. Lo que me refiero en pecado mortal es meterse al ocultismo. Entonces, si tú estás llevando una vida de gracia, lógicamente no vas a ser poseído. O sea, no te va a pasar eso. Entonces, no tengas miedo a que Satanás te puede atacar si tú estás en estado de gracia. O sea, no puede suceder por la protección que hay con los sacramentos. Los sacramentos nos protegen muchísimo, pero muchísimo. Es por eso donde te digo otra vez, si quieren venir y que quieren que les haga una bendición de casa o que tienen un problema en los matrimonios y no están casados por la iglesia y están viviendo en pecado, no funciona. O sea, primero tienen que estar en estado de gracia. Entonces, una de las principales cosas que tengo que hacer para liberar a la persona, si es que hay un espíritu, a veces sí lo hay, a veces no lo hay, es que tienen que salir del pecado. Porque si no salen del pecado, ¿de qué me sirve sacar a Satanás? Y una vez que salen del pecado, es muy difícil que Satanás los ataque. O sea, es muy complicado. La mayoría de veces que Satanás nos va a atacar a los que estamos en estado de gracia y estamos viviendo la vida sacramental, no va a ser así, va a ser más que nada con tentaciones. Va a buscar nuestro punto débil, lo que va a ser la impaciencia, el enojarnos, nos va a atacar tal vez con un mal pensamiento, nos va a atacar tal vez creyéndonos, haciéndonos creer mentiras sobre Dios, nos va a atacar tal vez a través de chismes, o sea, es otro tipo de ataque, pero no es de posesión. Tal vez sí te puede atacar en el sentido de un demonio más pequeño, porque entre los demonios hay muchísimos, es como el ser humano. Hay muchísimos seres humanos, todos somos seres humanos, así son los ángeles caídos, todos son ángeles, pero así como en los seres humanos hay personalidades, hay niveles de inteligencia, hay niveles de habilidades y talentos y todo ese tipo de cosas, también con los demonios. Entonces, a veces sí me ha tocado donde pues la persona por estar en la pornografía sí adquiere espíritus, o sea, si hay un espíritu de pornografía, entonces para soltar la pornografía también parte de hacer confesión, el rosario, la vida de gracia, todo ese tipo de cosas, perdonar, pero también va a llevar un momento donde se tiene que hacer una oración de liberación para expulsar ese espíritu. Pero eso sucedió porque hubo un pecado. Es otra vez. La entrada principal de los espíritus a nuestras vidas van a ser el pecado, la tentación. Esa es la manera que quiere entrar Satanás en nuestras vidas. O a través del miedo, dolor, falta de perdón. Es la manera normal que nos ataca. Sin embargo, otra vez, siempre tenemos que tener en mente que Jesucristo no es fuerte. Es normalmente lo que les digo a los que tienen miedo. Si crees en Dios, no tienes por qué tenerle miedo a Satanás. Porque si le tienes miedo a Satanás, estás creyendo inconscientemente que Dios no es tan poderoso como Satanás. No, porque Satanás me va a atacar. Pero sí, pero tienes a Dios. ¿Me entiendes? Dios es mi protección. O sea, si tengo a Dios, ¿quién contra mí? Dios es mi roca, Dios es mi fuerza, entonces no hay que tenerle miedo a Satanás. Y muy interesante porque muchos de los ataques que Satanás nos quiere hacer, ni los logra por estar en estado de gracia. No los logra. Y los que sí permite a Dios, porque ese es otro tema, donde tal vez Dios permita, normalmente porque le estamos dando una abierta a Satanás, tiene su puerta, que son los puntos de acceso, y lo que Dios quiere es de que lo cerremos. Pero como no lo cerramos, o nos hacemos tontos o no queremos ver, pues es donde Satanás ataca, pero no es porque Dios lo quiera. Ya cuando viene ya lo que es la santidad, cuando sí Dios permite, por ejemplo, el Padre Pío, que sí le permitió a Satanás que lo atacara, ya estás hablando que era un ataque de enojo de Satanás en contra de él, no porque tenía una de esas 4 puertas abiertas, sino porque era un odio que le tenía, porque el Padre Pío estaba salvando muchísimas almas a través de su dolor. Entonces Dios sí lo eligió para salvarle almas de las garras de Satanás, y entonces la consecuencia era que Satanás pues, lo golpeaba. Esos casos no les pasan a cualquiera, son personas que Dios elige y no nomás te va a pasar porque sí, y nomás son personas elegidas. Eso no va a ser para todo. Lo más común no es de que Satanás te ataque. Lo más común es que te va a atacar otra vez por las tentaciones, por el pecado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento también vemos cuando en el desierto que pecaron, Dios manda a las serpientes o deja que la serpiente les llegue, nos empiezan a morder. Piden clemencia, misericordia de Dios. Moisés va con Dios y Dios le dice a Moisés, levanta una vara con el signo
de una serpiente enrollada y la persona que lo vea va a quedar sanado. Entonces es cierto que Dios pudo haber sanado sin eso, sin esa imagen. Sin embargo, Dios decidió a través de una imagen sanarnos. Es lo que hace. Dios nos puede sanar también a través de las imágenes, especialmente los santos, las imágenes de Jesucristo, todo ese tipo de cosas. Sí nos puede haber sanación a través de eso, porque es la representación y el canal donde pasa el poder de Dios. Al final del día, Dios es el que está dando el poder. Nadie puede sanar, yo no puedo sanar. El que sana al final del día es el Espíritu Santo, es Dios mismo a través de sus instrumentos. Por ejemplo, en otras religiones también una de las preguntas es si has practicado el hindú, todo ese tipo de cosas. Es porque a veces allá, pues desgraciadamente, están abiertos a otros dioses, y así les llaman, y eso también puede estar relacionado a Satanás. Entonces, ahorita quiero hablar sobre la yoga, que eso es una pregunta muy fuerte, donde hacen que sí es pecado practicar la yoga. Al principio yo no le notaba nada de malo porque pues decían simplemente son estiramientos. Y después me empecé a dar cuenta de lo que dice el padre, es de que nosotros mentalmente hacemos una separación entre la yoga, la meditación, las oraciones y el ejercicio físico, ¿no? Pero no se puede, recordemos en el primer punto, que somos cuerpo y espíritu. Lo que le pasa al espíritu le pasa al alma, y lo que le pasa al alma le pasa al espíritu. Entonces no se puede hacer yoga, porque aunque tú digas, ¿sabes qué? Solamente voy a hacer ese estiramiento que dice la yoga, que son posturas físicas, automáticamente estás haciendo una meditación. Aunque tú no quieras, aunque tú digas, no estoy haciendo ninguna meditación, ninguna oración, pero la postura es la meditación en sí misma, que ya te abre, que es normalmente que abre los chakras, la energía, todo ese tipo de cosas. Entonces ya te está abriendo para eso. Para eso fue creado el yoga. El yoga fue creado como religión para la práctica de la meditación trascendental y para todo lo que es la nueva era y todo ese tipo de cosas. Especialmente para canalizar con espíritus, tener comunicación con espíritus. Tal vez ya lo hemos reducido a simplemente como una práctica de estiramiento. Yo les digo, bueno, pues no te puedes estirar y hacer ejercicio como nos enseñaban en educación física sin tener que hacer esas posturas. Y sí se puede, o sea, pues tírate, haz ejercicio. Hacer ejercicio es bueno, pero no te relaciones con el yoga, con las posturas de la yoga. Y eso es lo que no se puede hacer, porque automáticamente estás haciendo eso. Por ejemplo, si llega un ateo a la iglesia católica, está expuesto al Santísimo y dice, pues yo aquí quiero estar, pero se sienta y dice, pero yo no creo que ahí está Jesús. Jesús sigue estando ahí en el Santísimo, lo creas o no lo creas, Él está ahí, esa es la realidad, esa es la verdad, aunque el ateo lo niegue. Entonces el ateo está enfrente de Dios aunque lo niegue. Pues es lo mismo que pasa en la yoga, ¿no? Hace la postura y lo puedes negar, que no estoy haciendo esa meditación, oración, pero eso es exactamente lo que estás haciendo, esa es la realidad, lo niegues o lo aceptes, esa es la verdad. Entonces no se puede separar, no se puede separar el cuerpo del espíritu. No se puede, lo que le hace al cuerpo pasa al espíritu. Lo que sí podemos hacer es creer esa mentira de separarlo, que es una ilusión de separarlo en la mente, pero en realidad no es lo que está sucediendo. Entonces el yoga es una sola cosa, es un paquete, nos guste o no nos guste, al igual que yo soy un paquete. La separación de los ejercicios de su carga espiritual es un buen análisis de la mente, pero no es una realidad concreta. Entonces nosotros lo separamos mentalmente, pero en realidad no, pues no hay separación. Por ejemplo, tú no inventaste la yoga, yo tampoco, por lo cual no puedes dividirlo o integrarlo como tú desees. La yoga ya la fue diseñada para eso, adoración a otros dioses. No se puede separar los rituales de la santería de lo que signifique lo que dicen. Por ejemplo, ¿has pensado una vez hacer los rituales de santería sin sus sentidos espirituales? O sea, pues no se puede practicar la santería y decir, no, pues esto sí, esto no, y para el cabo no es santería, y voy a agarrar todos los objetos de santería. Pues es santería. Entonces, por ejemplo, te puedes imaginar a los hijos de Israel diciéndole a Dios, no, Dios, solo nos estamos inclinando y postrándonos nosotros mismos ante esas estatuas de Baal para los estiramientos, son prácticas solamente para estirarnos, que hacen nuestra espalda y músculos,
y las piernas, pero realmente no nos importan las estatuas enfrente de nosotros, no es para ellos, no es para las estatuas, simplemente me estoy estirando delante de este Baal, ¿no? De esta imagen satánica, de esa estatua satánica de Baal. Pues Dios no lo va a aceptar. Me dice, pues te estás estirando, pues lo que estás haciendo estás adorando, simplemente pues no le estás aceptando esa realidad. Entonces aquí es donde viene un peligro de la división intelectual de los conceptos, porque no tienen realidad concreta. Aquí nos va a dar un ejemplo este padre Joseph, que me gustó mucho porque es verdad, todo lo que dice lógicamente es verdad, pero en relación al ocultismo dice que una vez que le estaba dando esos talleres de sanación y familia, a una señora, una joven, había sido liberada de severos dolores en el estómago, con los que ella había vivido toda su vida. Mientras tanto, ella estaba yendo a ver un quiropráctico que pertenecía a la nueva era. Entonces, ¿visitar un quiropráctico es malo, es pecado? No. Pero ahora un quiropráctico que practique la nueva era, es ahí donde nosotros decimos, oh, pues separamos mi religión del trabajo. Esa es la mentira que hacemos en la cabeza. Pero en realidad no puede separar el quiropráctico de su religión. Así como yo. O sea, yo a donde vaya, aunque me quite el clerical, soy padre. Entonces no puedo separar que soy padre, aunque yo esté jugando, por ejemplo, me vaya a jugar soccer, yo puedo decir, no, pues allá solamente estoy jugando soccer y soy un jugador más. Pues sí, pero soy padre. Y lo mismo puedo decir, pues me voy a meter a un bar, voy a empezar a tomar, porque ahí no estoy celebrando misa y allá simplemente soy Oscar. ¿Qué me vas a decir? No, pues no, es que usted es padre. O sea, aunque te metas a un bar y te pongas borracho, pues sigue siendo padre. Entonces no puedo hacer esa separación. Soy sacerdote, aunque tenga el clerical puesto y esté en misa, y aunque no lo tenga puesto y no esté en misa, en mis días libres, en mis vacaciones, soy padre. Entonces, no se puede separar tu fe de quién eres y tus actividades, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra experiencia, sabíamos que esto no era una buena situación, la de tener una persona que esté manipulando partes de nuestro cuerpo, el quiropráctico, y que esté involucrada en cosas ocultas. Por lo que le sugerimos que buscara otro terapista que no tuviera un pesado equipaje espiritual tan grave como tendrá uno de la nueva era. Debido a que la cita de esa joven era muy pronto, ella pensó que podría ir allí por última vez y en ese momento decirle al terapista que ella no quería tener nada que ver con las cosas de la nueva era. Es donde viene la ingenuidad. Y que ella más tarde se buscaría otro terapista. Convencida de esta posición, ella fue por última vez a la cita. Ahí le recalca a su terapista que ella no quiere tener nada que ver con las cosas de la nueva era. Por supuesto, su terapista respondió, yo no practico la nueva era aquí en mi trabajo. Aquí yo soy solo un profesional. La nueva era es algo que practico en mi vida privada. Y ese es uno de los conceptos muy fuertes que tenemos donde decimos, mi vida privada es diferente a mi vida laboral. Pues no, es una mentira. Entonces sí, lógicamente cosas de vida privada que no se hacen en la vida laboral, pero especialmente lo que está relacionado a lo espiritual en tu vida privada y llevas todo a Jesucristo, y donde antes llevas tu vida espiritual. Entonces no hay una separación. Después del tratamiento, la joven se fue a su casa, entonces sí tuvo el tratamiento de ese quiropráctico porque dijo, ok, o sea, no está relacionado con la nueva era. Pero esa noche todos los dolores terribles que había tenido, afectando toda su vida y de las que había sido liberada semana antes, todos esos dolores le regresaron. Y peor, ella le telefonió y pueden adivinar mi primera pregunta. Volvió a su terapista, ella respondió sí, acompañada por la explicación anterior que obviamente pues, no funcionó. Esa explicación pues, no funciona. Hay algunas cosas que debemos pensar acerca de esta experiencia. La primera, ya lo hemos discutido antes, la doble contradicción intelectual en el modo de pensar, que no está nada concreto en la vida real. Entonces, no se puede separar la vida privada de la vida laboral. Lo que haga en mi espíritu pasa en mi cuerpo, en el espíritu. Así funciona. Nuestra amiga y su terapista cayeron víctimas de eso en diferentes maneras. Nuestra amiga pensando que ella podría recibir una cosa, la terapia, sin la nueva era, y su terapista de hacer su trabajo sin la nueva era.
pensando que podía separar los negocios de la vida privada en las cosas espirituales. Nosotros somos cuerpo y espíritu. Otra vez es lo mismo. El segundo punto que hay que ver y señalar aquí es señalar la constante experiencia que las personas que manipulan partes de nuestro cuerpo parecen tener al menos un poder momentáneo sobre nosotros porque nos sometemos bajo su autoridad. Entonces, si hay como un tipo puente de relación laboral, psicológica, al paciente, de padre al feligreso, y lo que tengas en el espíritu se pasa. Es por eso, aquí quiero hablar también de ese punto donde hay a veces en reuniones reuniones de oración, grupos de oración, hasta en retiros. En algunos retiros se les ha prohibido a las personas imponer las manos, que no impongan las manos. Porque algunas veces, si la persona está bien con Dios, si está en estado de gracia y lleva una vida bien, imponer las manos le vas a pasar el Espíritu Santo, porque se supone que es lo que estás cargando. Pero vamos a suponer de que tú digas, pues sí, apenas me confesé, pero no estás llevando una buena vida, y le impones la mano a alguien, pues les pueden pasar cosas feas. Entonces, es por eso que a veces muchas veces se recomienda, ¿no? No dejes que te impongan las manos, al menos de que a menos de que seas sacerdote por estar ungido, sacerdotes, diáconos, obispos, por el sacramento, no pasa nada. Tú como papá, si puedes imponer las manos a tus hijos como su bendición, se puede, te bendigo, que Dios Todopoderoso te bendiga. Muchas veces se hace eso antes de que se vayan a las escuelas, al trabajo. Pero más de allá, especialmente otras personas de otras religiones, no es bueno que te impongan las manos porque no sabes qué tipo de espíritu te pueden pasar. A mí me tocó una vez estar hablando con una persona que venía de los Testigos de Jehová y le costaba mucho, pero mucho lo que estaba relacionado con la Virgen, especialmente con la Virgen de Guadalupe, era mexicano. Y decía de que sentía algo feo al ver la imagen y no sabía por qué. En ese momento sentí que tenía que rezar por él. Oré por él y lo que traía, dicho y hecho, traía un espíritu en contra que causaba cierto coraje en contra de la Virgen. Entonces, al hacer esa oración, gracias a Dios por la preciosa sangre, quedó liberado. Le mostré la imagen y le dije, ¿ahora qué sientes? Y me dice, ya no siento nada, eso fue lo que sentía, ya no siento feo. Entonces, probablemente agarró ese espíritu en una de las participaciones que tuvo o con un miembro de lo que está relacionado al protestantismo, porque pues ahí lógicamente hay mucho coraje, es un espíritu de coraje en contra de la Madre de Dios, en contra de las imágenes, ahí es un odio. Y ese odio lógicamente viene pues, de Satanás. Satanás odia a la Madre de Dios porque hizo la voluntad de Dios, porque fue a través de ella que vino la encarnación y a través de ella vino la salvación a la humanidad. Entonces, sí traía un mal espíritu y quedó liberado gracias a Dios. Y de ahí decía de que pues ya no le costaba problema rezar el rosario, estar ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, si tú estás pensando, ok, si yo estoy yendo al quiropráctico o un médico y ellos están practicando todo eso, pues la recomendación es de que sí se puede, pues cambies de médico. Pero no te tengas miedo, por ejemplo, donde tú no sepas, porque muchas veces ni te lo van a dejar saber. Tú siempre cúbrete cuando vayas a un examen médico, con psicología, terapia, lo que sea, lo que tengas que relacionado, tú te puedes cubrir con la sangre de Cristo, con los ángeles, con los santos. Solamente, y si sientes que se te pegó algo, pues ya sabes cómo hacer esa oración de rechazo, de corte, para que eso se aparte de ti. Todo lo que tienes que hacer es invocar la sangre de Dios y desprenderte espiritualmente de aquella persona. Porque muchas veces pues no vas a saber qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, otra vez, lo que necesites hacer para hacer el cuestionario, en la página número 3, te invito a que lo hagas, para que así al final, el último video otra vez, voy a hacer la paraliturgia, y así concluir este libro que es la sanación de las familias. Vamos a finalizar con la oración de protección. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por tu maravilloso ministerio de sanación y liberación. Gracias por las sanaciones que has hecho y las que harás hoy como resultado de mi oración. Entendemos que la enfermedad y la maldad que encontramos son mayores de lo que nuestra humanidad puede soportar. Por eso límpianos de toda tristeza, negatividad o desespero que pudimos haber adquirido
adquirido durante nuestra oración. Y si hubiera sido tentado al enojo, impaciencia o lujuria, límpiame de esas tentaciones y reemplázalas con amor, gozo y paz. Si cualquiera de esos espíritus se le ha adherido u oprimido de alguna manera, en el nombre de Jesús yo le ordeno a los espíritus de tierra, aire, fuego o agua, infierno y naturaleza salir ahora e ir directamente a Jesucristo para que Él trate con ellos como Él le parezca. Ven Espíritu Santo, renuévanos, llénanos nuevamente con tu poder, tu vida y tu alegría, fortalécenos donde nos sintamos débiles y vístenos con tu luz. Llénanos con tu vida, María, Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra. Y San Miguel Arcángel, te damos gracias por su intercesión por cada uno de nosotros. Y por favor, Señor Jesús, envía tus santos ángeles para administrarnos a nosotros y a nuestras familias. Guárdanos y protégenos de todas las enfermedades, daños y accidentes. Danos siempre un viaje seguro. Te alabamos ahora y para siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te pedimos todo esto en el nombre santo de Jesucristo, para que Él sea glorificado. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.